Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, martes 4 de marzo, el título es El caso de Job. Queridos amigos, el libro de Job nos ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del gran conflicto. En esta mañana vamos a ver los sufrimientos de Job y realmente quién era Job. ¿Quién era Job que mismo Dios le halagaba? Sí, vamos a ver en esta mañana, sí, cómo el enemigo de Dios trata siempre de atacar, siempre con sus calamidades hacia la humanidad, sí, para así poner a Dios como un Dios malo, para que el ser humano piense que el Dios es un Dios cruel, sí, un Dios malo. Usa muchas estrategias el enemigo de Dios. Vamos a orar, queridos amigos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor y Dios, en esta mañana nos dirigimos hacia usted para darle las gracias por un día más que nos da de vida. Gracias también le damos porque durante esta noche en la cual hemos pasado, nos ha protegido, nos ha cuidado y por su santa voluntad hemos despertado un nuevo día. Ahora, Padre, en estos momentos, pues, queremos aprovechar esta mañana fresca para poder estudiar su palabra. Ayúdanos a comprenderla y a entenderla, por favor. Danos ese entendimiento, danos el conocimiento de su palabra para poder nutrirnos espiritualmente y crecer en sabiduría. Lo pedimos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, ahí tenemos una pregunta que nos dice así: ¿qué principios del gran conflicto se revelan aquí? Queridos amigos, ahí está en el libro de Job, capítulo 1, versículo del 1 al 12, donde vemos que nos habla acerca de una, ¿cómo les podría decir? Una corte celestial, un concilio donde eh, se presentan ante Dios, ¿sí? Vemos ahí, es un lugar donde se presentaba una escena del concilio celestial, ¿sí? Vemos que era un diálogo entre Dios y Satanás, ya que hay otros seres celestiales implicados, ¿sí? Eso es donde tenían que reunirse. Y ahí en el libro de Job, capítulo 1, vemos claramente cómo Satanás empieza con sus artimañas. Vemos, queridos amigos, que en ese país de Uz había un hombre temeroso de Dios. Había un hombre, casi se podría decir, intachable. No había otro como él. Y queridos amigos, déjenme decirle que no era cualquier hombre, porque vemos aquí lo que dice nuestro Dios, ¿sí? Acerca, pues, de este varón, ¿sí? Dios mismo habla muy bien de este hombre llamado Job. En el versículo 7 vemos ahí cómo Jehová comienza preguntándole a Satanás. Dice, Jehová preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió a Jehová y le dice, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y Jehová preguntó a Satanás, ¿no te has afligido en mi siervo Job?
que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos, queridos amigos, para que Dios halague a un ser humano, es que este ser humano, este Job, no era cualquier varón, era un hombre eh, recto, temeroso de Dios, ¿sí? Y que no practicaba maldad, dice, se apartaba del mal, ¿sí? Y vemos las artimañas que empieza a decir, a hacer mención Satanás. ¿Acaso no teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él y a su familia y todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Vemos cómo Satanás es tan astuto que empieza a mencionar todo esto para que así se le ceda el permiso de terminar con la familia de Job y con sus bienes. Queridos amigos, pero vemos aquí ¿sí? que le vinieron a Job tantas calamidades, perdió no solamente sus posesiones, sus animales que él tenía, sino también su familia, ¿sí? Satanás terminó con la familia de Job y con sus bienes y quedó solo, ¿sí? Y él quería que así maldiciera a Dios, pero realmente Job se mantuvo firme. Queridos amigos, esto nos lleva a entender que Satanás trabaja siempre atacando a los hijos de Dios. Vemos aquí, por eso dice la palabra de Dios, que el acusador fue quitado de los hijos de nuestro Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Era un acusador, por eso cuando Dios le dijo que si no lo has visto, sí, pero pues porque le das esto, le das lo otro, porque lo proteges. Vemos cómo empieza Satanás con su cizaña, ¿sí? Pero queridos amigos, vemos aquí que también vemos en primer lugar, todos se presentaban ante ese concilio y en segundo lugar existe cierta disputa señalada por el hecho de que Dios pregunta si Satanás ha considerado a Job, ¿has considerado a Job? ¿Para qué? La pregunta tiene sentido en el contexto de una disputa mayor en curso. Tercer lugar, mientras que Dios declara a Job irreprochable, recto y respetuoso para con él, Satanás afirma que Job respeta a Dios solamente porque el Señor lo protege. ¿Sí? Vemos aquí cómo es astuto Satanás. Esto equivale a una calumnia contra el carácter de Job y también contra el de Dios. En cuarto lugar, Satanás alega que la protección de Dios en favor de Job es injusta y hace imposible que Satanás demuestre la veracidad de sus acusaciones. Esto indica que existen algunos límites para Satanás, reglas del conflicto y que éste aparentemente ha intentado dañar a Job. Dios responde a la acusación de Satanás ante el concilio celestial, permitiéndole poner a prueba su teoría, pero solo dentro de ciertos límites. En primero, le cede a Satanás poder sobre todo lo que Job obtiene, pero le prohíbe hacerle daño a él. Más tarde, después que Satanás afirma que Job solo
se preocupa por sí mismo, Dios permite que Satanás aflija físicamente a Job, pero no al punto de quitarle la vida. Queridos amigos, ¿esto qué es lo que nos lleva a dar a entender? Si Satanás trae calamidades sobre la casa de Job, pero este continúa en cada caso bendiciendo el nombre de Dios, demostrando así la falsedad de las acusaciones de Satanás. Esto enseña que existen reglas en el conflicto cósmico. Hay parámetros en la corte celestial dentro de los cuales las acusaciones esgrimidas contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios viole principios sagrados inherentes al amor, al fundamento de su gobierno del universo y de los seres inteligentes en él. Queridos amigos, vemos aquí qué es lo que nos conlleva. Satanás puede quizás hacer daño al pueblo de Dios, pero tiene sus límites. Sí, queridos amigos, vemos aquí a Job del sufrimiento que tuvo. Como les dije, perdió sus bienes, sus animales, todo lo que poseía. Perdió a sus hijos. Sí, y aún así él se mantenía íntegro. Él se mantenía de pie en lo que él había creído. Vemos, queridos amigos, que era un hombre recto, temeroso de Dios. Dice que ofrecía holocaustos, sacrificios por cada uno de sus hijos, porque se preguntaba, quizás mis hijos, alguno de mis hijos ha blasfemado contra Dios, y es por eso que él rendía ese sacrificio para el perdón de los pecados de sus hijos. Vemos que era un hombre pues temeroso de Dios. ¿Y qué calamidades le vinieron? Queridos amigos, quizás se lo merecía. No, claro que no, porque él era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero aún así le vinieron calamidades por el enemigo. Todo fue causa del enemigo. Sí, él trataba de a ver si así podía terminar con la vida de Job. Él sabía que era un hombre temeroso y él sabía que no lo hacía quizás por eso. Y lo que sus intenciones era para poder atacar a un siervo de Dios y darse el gusto a él y para que su siervo maldijera a su Dios, pero realmente no lo no obtuvo, en esa parte no obtuvo victoria, no obtuvo lo que él deseaba ver de uno de los hijos de Dios. Queridos amigos, debemos permanecerle fieles a nuestro Dios, pase lo que pase, todo lo que nos venga, que no dudemos de Dios y que si algo acudamos siempre a nuestro Dios. Queridos amigos, este ha sido el mensaje para el día de hoy. Que Dios bendiga su palabra y que Dios le bendiga a usted en grandemente. Vamos a terminar con una oración. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos hacia usted para darle las gracias por este mensaje que usted nos ha hablado a través de su palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, a mantenernos fieles y firmes, así como lo hizo su siervo Job. Oh Padre eterno, por favor, que también de nosotros pueda mencionar esas palabras. No has visto a mi siervo que es temeroso de mí, apartado del mal, que no practica maldad, sino que practica la justicia. Queridos amigos, eh, querido Dios, perdón, ayúdanos para que podamos hacer su santa voluntad. Ayúdanos, oh Padre bendito, para que podamos eh, ser halagados por usted así como lo fue su siervo Job. Ayúdanos, oh Padre eterno, lo pedimos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Bien, queridos amigos, hemos finalizado con este video. Le
Agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.